querida gente que nos sigue y sospecha con nosotros. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Sospechosamente, una apuesta por el pensamiento crítico. En esta ocasión intentaremos acercarnos a la definición de hermenéutica, un necesario paréntesis para poder aprender a interpretar nuestra sospechosa identidad y nuestra sospechosa posmodernidad. No olvides compartir el video, suscribirte y activar las notificaciones, además de dejar tus opiniones y el dedito arriba. Bienvenidos. Un texto fuera de contexto no es un texto, es un pretexto. Bueno, y vamos con la definición de hermenéutica. Hermenéutica proviene del griego hemeneuim, que significa interpretar, declarar, anunciar, establecer y por último traducir. Significa que alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión. La hermenéutica es el arte teórico de la interpretación de textos, discursos, escrituras, para comprender objetivamente qué se quiso decir y por qué se dijo lo que se dijo. Es la expresión de un pensamiento, su explicación y, muy importante, su comprensión. Su origen es teológico, pues se refiere en principio a la interpretación de las escrituras bíblicas para explicar su simbología y la forma en que deben entenderse los textos del canon cristiano. Sus textos no son tomados de forma literaria o textual, sino como la verdad revelada para que al entender qué dice la Biblia se pueda entender qué quiere decir la palabra de Dios. La hermenéutica es el arte teórico de la interpretación de textos, discursos, escrituras, para comprender objetivamente qué se quiso decir y por qué se dijo lo que se dijo. Es la expresión de un pensamiento, su explicación y, muy importante, su comprensión. Su origen es teológico, pues se refiere en principio a la interpretación de las escrituras bíblicas para explicar su simbología y la forma en que deben entenderse los textos del canon cristiano. Sus textos no son tomados de forma literaria o textual, sino como la verdad revelada para que al entender qué dice la Biblia se pueda entender qué quiere decir la palabra de Dios. No obstante, su horizonte y su perspectiva no se agotan en las Sagradas Escrituras y de ahí su importancia dentro de la filosofía, al punto que se constituyó como una corriente filosófica en el siglo XX. Ya en el siglo XVIII, Friedrich Schleiermacher, teólogo, filósofo y filólogo alemán, establece un círculo hermenéutico para poder reconstruir un texto, afirmando que la interpretación es un método que permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica, la relación del ser humano con el mundo que lo rodea. Por eso, comprender qué se dice y por qué se dice lo que se dice resulta algo difícil y complejo. Para Martin Heidegger, considerado el filósofo y pensador más importante del siglo XX, la hermenéutica es un modo de pensar originariamente. Todo lo dicho es un decir. Postula además que la idea circula ya que toda interpretación produce comprensión y por tanto debe tener ya comprendido lo que se va a interpretar. Entonces existe una reciprocidad entre texto y contexto. Muchos otros autores, Paul Ricoeur entre otros, han tomado la hermenéutica como eje de su pensamiento. Su definición es por tanto compleja y la cantidad de filósofos, hombres y mujeres, que han requerido de su uso nos permite ver lo difícil que resulta saber qué significa algo y cómo interpretaremos qué significa lo que afirman que significa. Podría decirse entonces que la mejor manera de explicar qué es la hermenéutica es mostrar el hecho de que la explicación
es de por sí misma un hecho hermenéutico, tanto por parte de quien la da como de quien la recibe. El problema de la comprensión e interpretación se constituye en eje central de la filosofía. El lenguaje escrito y hablado resulta fundamental para la investigación. Desde los tiempos de Aristóteles, el pensamiento se transmite a través del lenguaje oral y escrito. Con el tiempo, la hermenéutica se torna universal y abarca todos los campos del conocimiento, pues el interpretar abarca todas las posibilidades de la comprensión misma. El ser humano se apoya en la comprensión, la explicación y la argumentación. Martin Heidegger elabora una fenomenología hermenéutica y en su libro El ser y el tiempo habla también del círculo hermenéutico y analiza al ser humano como intérprete por encima del aspecto puramente psicológico. La hermenéutica como corriente filosófica a través del pensamiento de los filósofos que la cultivan ha sido crítica. Edmund Husserl. Puede discutir la filosofía como ciencia escrita, lo mismo que la subjetividad como origen del sentido, y puede pensarse que la intuición no es el principio supremo en el ámbito del conocimiento. En la comprensión de cualquier texto es preciso conocer el sentido de la totalidad. Para entender las partes, conocer el todo, y para entender el todo, conocer las partes. Por otro lado, hoy resulta más factible saber las partes del mundo cultural e interpretativo en el que se halla inmerso un escritor o filósofo. El arte hermenéutico ha permitido conocer mejor a un escritor en sus intenciones creativas, sus supuestos y creencias de lo que él mismo se conocía. Así parecieran demostrarlo estudios realizados sobre autores como Marx, Nietzsche, Husserl, Unamuno y Ortega, por citar solo algunos, pues hacen posible recrear a través de miles de páginas sus procesos creativos y las influencias de otros procesos vitales que marcaron muchos de sus escritos. Ricard, de quien ya hemos hablado, es otro de los filósofos que habla del conflicto de las interpretaciones. Para él, el análisis de la conciencia es algo fundamental que ha estudiado la fenomenología y piensa que descubrir la infinidad de significaciones que forman parte de la vida humana es una tarea por cumplir. Lo que a la posmodernidad se refiere, son varios los filósofos que representan este movimiento, filósofos de los que ya hemos hablado en anteriores y sospechosas entregas: Bátimo, Baudrillard, Lyotard, en fin. A pesar de la caída de los metarrelatos, entre paréntesis Lyotard, el pensamiento débil, entre paréntesis Bátimo, la era del vacío, entre paréntesis Lipovetsky, etc., el pensamiento y los sistemas metafísicos ya están construidos y pueden por tanto abrirse nuevas formas de pensamiento filosófico combinados con la literatura. Desarrollar, como lo propone la filosofía y la docente Teresa Oñate al analizar y seguir la obra de Bátimo, una hermenéutica más pragmática y crítica. Fuente: José Manuel López García. Nuestra muy sospechosa hermenéutica y nuestra sospechosa posmodernidad. Al dejar establecido el concepto de que la hermenéutica alcanza ámbitos diferentes a los textos sagrados y amplía su horizonte a otros como la interpretación y comprensión de los discursos, la escritura, en fin, y ayuda a entender lo que se quiere decir y comunicar, va asimismo entendiéndose que desde el principio, cuando el ejercicio hermenéutico hace referencia a la interpretación de un texto, se establece también una relación entre este y quien pretende interpretarlo. Es decir, se crea un vínculo, una comunicación entre el texto y el lector. Lo mismo acontece cuando el ejercicio
hermenéutico se establece entre dos personas que dialogan. Una habla mientras la otra escucha y viceversa, pero ambas desarrollan un ejercicio hermenéutico para comprender cada uno lo que el otro piensa y expresa. La comunicación y la hermenéutica no se dan exclusivamente por medio del lenguaje oral o escrito, sino que fluyen también a través de la expresión corporal, el lenguaje gestual y ciertos códigos que se manejan para tratar de interpretar y ser interpretados por los demás. La especie Sapiens, comunicadora por esencia, muy seguramente al inicio de su trasegar por este planeta que nos ha sido cedido en calidad de préstamo, se valía de las señas y el lenguaje corporal y gestual para hacerse entender por sus semejantes, hasta el momento en que en su cerebro empezó a nacer el pensamiento abstracto y con él la necesidad de expresarlo, probablemente al inicio por medio de sonidos, con los que trataría de identificar su entorno, a sus semejantes e interpretar también esa naturaleza de la que desde entonces formamos parte y que por medio de manifestaciones nos advierte de sus constantes cambios, advertencias que también son captadas e interpretadas por todas las demás especies. El Sapiens, como especie dominante y dueña de un pensamiento abstracto, buscó representar por medio de imágenes y signos esos sonidos con los que fue identificando su mundo y las cosas que lo componían, plasmando por medio de pinturas al interior de las grutas y cavernas en las que buscaba refugio, arte rupestre, o grabados sobre rocas, petroglifos. Posteriormente asignaría por medio de signos un valor gráfico a cada sonido con el que identificaba todo lo que lo rodeaba y a sus semejantes, lo que fue dando origen a los primeros sistemas de escritura y posteriormente a los alfabetos. Con el transcurso del tiempo y ya en el siglo XIX en Suiza, el lingüista, semiólogo y filósofo suizo Ferdinand de Saussure desarrolló la teoría de los signos que conocemos hoy como semiótica a partir del signo al que definió como una unidad integrada por dos componentes, el significado, imagen mental o fondo, y el significante, aspecto o forma. Así, una imagen mental puede ser expresada de diferentes formas según el entorno o contexto en el que se haga. Por ejemplo, farfalla, papillón, butterfly, mariposa, hace referencia al insecto lepidóptero que se alimenta del néctar de las flores, imagen mental, y su denominación significante hace referencia al idioma o lengua en la que se le menciona. Por su parte, Charles Sanders Peirce, filósofo lógico y científico estadounidense, considerado junto con Saussure los padres de la moderna semiótica, agrega un componente más a la unidad conocida como signo, el referente, el cual ayuda a configurar la imagen mental. Jacques Derrida, filósofo francés, a quien intentaremos analizar e interpretar en próximas y sospechosas entregas, afirma que solo existen significantes a través de los cuales nos comunicamos, interpretamos y buscamos ser interpretados. El ejercicio hermenéutico es, en consecuencia, algo fundamental y cotidiano dentro de la comunicación, con la que escuchando, interpretando y siendo interpretados, llegamos a establecer acuerdos en todos los aspectos de la vida, desde nuestro núcleo familiar, nuestro proceso educativo, los contratos laborales con los que nos vinculamos y con los que también quienes nos contratan se vinculan con nosotros, hasta los que un sistema social, un Estado, un gobierno, establece entre éste y los ciudadanos para que, de común acuerdo,
y por medio de una adecuada y acertada lectura e interpretación de expectativas y necesidades, se logre que una sociedad, un Estado, una nación funcionen adecuadamente y su desarrollo se dé igualmente de manera armónica. Cuando ese vínculo, lazo o comunicación establecida entre las dos partes deja de darse porque alguna de ellas decide ignorar o dejar de interpretar a la otra y empieza solo a autointerpretarse, a no tener en cuenta a la contraparte y asume como única y verdadera esa autointerpretación, cuando las opiniones y conceptos de los demás dejan de ser importantes o dignos de ser tenidos en cuenta, se empieza entonces a transitar por el oscuro, peligroso y siniestro terreno del fanatismo, terreno en el que la defensa desmedida y apasionada de algún tema religioso, político o del área que sea supera a la razón. Cuando se llega a extremos como este, cuando la práctica del ejercicio hermenéutico es desechada, esas al principio simples diferencias empiezan a convertirse en odio e intolerancia, puesto que esto conduce al fanatismo, el cual, por su parte, se asocia con el narcisismo, pudiendo conducir a quien lo alberga a perseguir y eliminar, hasta matar, a quienes no practican ni aceptan una creencia, doctrina e ideología considerada solo bueno para quien la posee. Abro comillas. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable. Cierro comillas, afirmaba Voltaire. ¿Cuánta razón tuvo? Corroe, destruye libertades, conduce a estancamientos al detener el progreso y deriva en toda clase de violencias, genocidios, guerras y persecuciones. Cuando ese cáncer permea el cerebro de quienes tienen a su cargo los destinos de una nación, un estado o una sociedad, cuando quienes ostentan el poder y éste los embriaga, haciéndolos aferrarse a él, sea cual fuere su ideología, como sucede la gran mayoría de las veces, cuando quienes ostentan el poder deciden ignorar a quienes los eligieron y clausuran cualquier posibilidad de escucharlos e interpretarlos, condenan a ese Estado y a su sociedad al colapso, al destruir la democracia. Al ignorarlos, engañarlos y reprimirlos cuando sus voces en forma de protesta se alzan reclamando sus derechos, los condenan y se condenan al más rotundo de los fracasos, pues por más que se recurra a la fuerza, nada dura para siempre. En nuestra sociedad, la clase dominante que desde nuestros inicios como república independiente se ha hecho con el poder sin permitir ninguna clase de alternancia que pueda arrebatarle sus privilegios, esa ausencia hermenéutica que permita vislumbrar algún intento de escucha, comprensión e interpretación, se evidencia en la cada vez más enorme brecha y desigualdad que ya nos pone en los primeros deshonrosos lugares del continente en este aspecto. No obstante, resulta curioso ver cómo parte de nuestra sociedad se siente honrada apoyando a esta corrupta clase de la que pretenden ser intérpretes, mientras ella, indiferente, indolente y ajena, sigue negándose a interpretarlos, a ellos y al resto de la sociedad de la que ellos también forman parte. Entonces, para una mente que sospecha, resulta difícil no evocar una vez más la filósofa, escritora y feminista francesa Simone de Beauvoir. Abro comillas, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Cierro comillas. Solo con el narcotráfico esa perversa clase ha sabido establecer un perfecto y muy conveniente ejercicio hermenéutico. Nuestra muy sospechosa hermenéutica
y nuestra sospechosa posmodernidad. Bueno, y hemos llegado al final de nuestra misión de hoy, y no podemos despedirnos de todos nuestros sospechosos seguidores sin agradecerles su audiencia y apoyo al compartir nuestros videos. Nos vemos en nuestro próximo episodio con otro sospechoso y filosófico tema. Hasta la próxima.